nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Juan Shoy, por el eterno descanso de Aurelio Pavón, Anadelia Barreto, Juan Buenaventura García. Y hoy pedimos de manera especial por nuestros benefactores, pidiéndote, Señor, para que les bendigas y les ayudes en sus necesidades, les recompenses con la salvación de sus almas. Por todos los enfermos a causa de la epidemia, los moribundos, los médicos, todos los que trabajan por el fin de esta epidemia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, la gracia de anunciar el poder de Cristo resucitado, para los que acogimos la prenda de su obra redentora, podamos recibir sus dones en plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor,
por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Jesús le contesta: tú eres maestro de Israel y no entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa el diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo primeramente le ha preguntado al Señor: ¿y cómo es posible que un hombre pueda volver de nuevo al seno, al vientre de su madre? Y Jesús le explica. Pero nuevamente, y eso es lo que hoy vemos en la continuación del Evangelio, Nicodemo vuelve a preguntar: ¿cómo puede suceder eso? Está obstinado en su mente cerrada. Pero ¿quién es Nicodemo? Nicodemo no es una persona sin instrucción, por el contrario. Nicodemo es un maestro de la ley. Él conoce la ley, él conoce las escrituras. Él tiene conocimiento pleno de lo que es el pasado de Israel y cuál es el futuro, la esperanza, la venida del Mesías. Pero Nicodemo no es capaz de comprender las palabras del Señor. ¿Cuántas veces nosotros también, que hemos profundizado en las Escrituras, que leemos la Biblia, que asistimos a la Santa Misa, que nos reunimos para la oración, somos capaces de comprender lo que el Señor nos pide? Nos cerramos muchas de las veces a la voluntad de Dios y nos cerramos a ella porque creemos que ya lo sabemos. Y nos cerramos porque creemos que ya todo lo que hay dentro de nosotros está completo, está pleno. No necesitamos de nada más. Tenemos la firme convicción de que ya sabemos qué es lo que Dios quiere de mí. Y eso es lo que Jesús le está diciendo con que el Espíritu sopla y nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Y dice: así es todo el que ha nacido del Espíritu. No sabe para dónde Dios lo va a llevar. Pero nosotros podemos tener seguridades en nuestro conocimiento incluso de Dios. Podemos tener seguridades de pensar que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Tenemos seguridades de pensar de que hoy yo sé qué es lo que el Señor está esperando de mí y qué espera de mí incluso mañana. Pero el Señor nos está diciendo algo nuevo en la persona de Nicodemo. Él es un maestro, él es una persona instruida, él tiene conocimiento de la historia de Israel, de las Sagradas Escrituras.
pero él no logra comprender lo que Jesús le está diciendo, que hay que nacer de nuevo. Y eso nos lo dice también el Señor a nosotros, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu, que los renacidos del agua y del Espíritu por el bautismo tienen que estar siempre dispuestos a dejarse mover por el Espíritu de Dios. Que no nos podemos quedar nosotros ya como los dueños, los tesoreros, los depositarios de una gracia que ya tenemos pleno conocimiento. Dios es inabarcable. La voluntad de Dios sobre nosotros es bastante difícil de comprenderla. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que ya lo sabemos todo? Entonces, ¿cómo vamos a decir que ya sabemos qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? Nunca vamos a tener esa plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es inabarcable. Podemos saber que el Señor me llama a estar con Él. Podemos saber de que el Señor me llama a la conversión. Podemos saber de que el Señor en su infinito amor y misericordia siempre está de mi lado. Ahora, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué espera el Señor de mí ahora en este momento? En muchos de los casos nosotros no lo vamos a saber. No lo vamos a comprender inmediatamente. Y por eso tenemos que estar abiertos a la acción del Espíritu en nosotros. Jesús le continúa diciendo, tú que eres un maestro de la ley, ¿no lo entiendes? Yo te digo en verdad que cada uno habla de lo que sabe y da testimonio de lo que ha visto. Ahí vamos a ver, ¿qué le quiso decir? Le quiso decir de que él conoce unas escrituras, pero a su medida. Porque Jesús continúa diciéndoles, ustedes no reciben mi testimonio. Si les hablara de las cosas terrenas, no me creen. Ahora, si les hablara de las cosas del cielo, me van a creer. Podemos nosotros estudiar a Dios, podemos hacer nosotros una teología, un estudio de Dios, pero a nuestra medida, según la medida terrena, que es como en la mayoría de los casos nosotros lo estudiamos. Cuando vamos a estudiar en las Sagradas Escrituras, en el seminario, en la universidad supuestamente católicos, lo primero que le van a decir es, bueno, usted no piense de que aquí va a venir a encontrar aquí estudios sobre que Jesús hizo milagros, porque Jesús no hizo ningún milagro. Usted no piense que todo eso que dicen ahí es verdad, porque eso no es verdad. Y entonces desde el primer encuentro, clase o como se quiera llamar este tipo de cosas, se mata la fe. Se le quita lo trascendental a lo que es trascendental. ¿Y qué consecuencias tiene eso? De que nosotros, sacerdotes, también coloquemos a un Dios por el suelo, nada de lo celestial, solo por la tierra. De que entonces nuestra vida se queda en la tierra y de que no tiene nada de trascendencia. Y si Dios no es Dios, y si Dios no es trascendente, y si Dios no está vivo, y si Dios no es capaz de hacer milagros, ¿qué queda de todo eso? Nada. Y entonces, ¿qué queda de los mandatos que el Señor nos dio, de los límites que ha puesto el Señor en nuestra vida, de la moral que el Señor nos enseña? Pues que tampoco es real según ese tipo de pensamiento. Y entonces por eso es que en el mundo estamos así. Pero no hablemos del mundo. Por eso es que dentro de la iglesia estamos así. Porque le hemos quitado lo trascendente a Dios. Porque le hemos quitado la divinidad a Dios. Porque lo tratamos como algo de este mundo. A nuestra medida, a la medida de nuestras pasiones. El Señor todo lo comprende. El Señor todo lo soporta de nosotros. ¿Para qué ponernos con todas esas cosas?
Dios no es un leguleyo. Le escuché a una hermanita una vez por algún tema, queriendo decir, bueno, pues Dios se va a poner con todas esas cosas. No, entonces Dios es a nuestra medida. Dios no me va a pedir que me levanten esta mañana si está haciendo frío. Dios que se va a poner con esas cosas, Dios es tan comprensivo. Y entonces Dios se nos queda así a nuestra medida. Ese es el Dios de nuestra medida, que no exige nada, que no pide nada, sino que por el contrario se acomoda. Pero ese no es Dios. El Dios del pueblo de Israel, el Dios que se manifestó en Jesús y fundó la iglesia, nos está mostrando otra cosa. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Él quiere que nazcamos de nuevo, que nos dejemos conducir por el Espíritu, que reconozcamos las cosas de arriba, del cielo, y que no nos quedemos simplemente en las cosas de este mundo. Que podamos trascender a Dios. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y ya le está anunciando desde aquí en este momento, este relato de la Pascua, lo que Jesús al final hará y que también les comunicará a los apóstoles en cuanto a su muerte. Lo mismo que elevó la serpiente Moisés en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Si queremos la vida eterna, tenemos que mirar al que traspasaron. Si queremos tener el agua y el espíritu, tenemos que ver al que traspasaron, porque de su costado brotó la sangre y el agua. Porque de su costado brotó ese sacramento que nos lava y nos purifica, el del bautismo. Porque es su sangre se hace para nosotros verdadera bebida y su cuerpo se hace para nosotros verdadera comida. Y participamos en comunión de lo que es el Señor mismo. Participamos unidos los hermanos de la cena donde el Señor se sirve a sí mismo. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que tengamos vida eterna. Y eso es trascendente, eso no es comprensible desde las cosas de este mundo. Ese es un misterio y es un misterio de amor. Pero nosotros hoy en nuestro mundo no queremos saber de cosas misteriosas. No podemos comprender cosas incomprensibles. Nos quedamos en esta tierra y nos negamos a la trascendencia. Y por eso todo se queda en este mundo. Por eso nosotros tenemos que llegar a comprender todas las bajezas de nuestra humanidad como algo natural. Sí hace parte de nuestra naturaleza. Pero es que ¿acaso no hemos recibido el Espíritu de Dios? ¿Por acaso no nos fortalecemos con el cuerpo y la sangre del Señor para poder trascender también a lo que es nuestra debilidad? Pero queremos una vida cómoda. Queremos todavía una vida según la carne y no según el Espíritu. Queremos seguirnos moviendo en la carne y no en el Espíritu. Porque el Espíritu nos lleva a cosas nuevas y diferentes, a cosas impensadas. ¿Qué hicieron todos los discípulos del Señor después de su resurrección, cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando Pedro fue capaz de predicarles, haciéndoles ver de que habían matado a Jesús, pero ese Jesús que ellos mataron había resucitado y entonces estaba vivo y hacía signos y prodigios en medio del pueblo? Sucedió lo que leímos hoy. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Es decir, el fruto de todo lo que ellos hacían era comunitario. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y todos los miraban con mucho agrado.
Entre ellos no habían necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían y traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego lo distribuían según la necesidad de cada uno. Unos ponían al servicio el fruto de su trabajo, de lo que tenían. Por decirlo así, daban el diezmo. Y otros vendían cosas y las ponían al servicio para el bienestar de todos, sobre todo principalmente de los que más necesitaban. Nadie pasaba necesidades. Eso es dejarse mover por el Espíritu Santo, que nos lleva a hacer cosas insospechadas, impensadas. Ellos se dejaron mover por el Espíritu, y el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios. Y nos habla del caso de un tal José, que apellidaron Bernabé, que vendió un terreno y lo puso a los pies, el dinero a los pies del Señor, de los apóstoles, para el servicio de la comunidad, para gloria del Señor. Pero si nosotros leemos un poquito más, después del versículo 37, estamos leyendo Hechos 4, del 32 al 37, de ahí en adelante nos va también a decir algo contrario a esto. ¿Cómo así que contrario? Sí. Nos va a contar la historia de Zafira y Ananías, que también vendieron un terreno, pero quisieron engañar a los apóstoles. Vendieron el terreno y dijeron que les había costado tanto, o sea, menos, y se quedaron con una parte. San Agustín nos va a hablar de ese pasaje ampliamente y va a decir algo así como: ellos pudieron haber hecho una buena obra, el terreno era de ellos, no tenían la obligación de dar la plata. Si ellos iban a dar el 5%, había sido bendecido por Dios y visto con agrado por todos. Pero ellos, sin ninguna necesidad, vendieron el terreno, dijeron que había costado tal suma, cuando no era verdad. Quisieron engañar aún haciendo el bien. Que no seamos nosotros como Zafira y Ananías, y les invito a que hoy lo leamos, este pasaje del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, hasta llegar a la historia de Zafira y Ananías y cómo terminaron muertos los dos por su engaño. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Podemos terminar muertos, es decir, muertos por el pecado, muertos por el engaño, muertos por el egoísmo. Pero por el contrario, si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu, vamos a tener vida. Y no solamente eso, sino que vamos a poder ayudar a las necesidades materiales y espirituales de nuestros hermanos. Todos aquellos que realmente se convirtieron y escucharon el mensaje del Señor, se volvieron solidarios con sus hermanos. Yo he escuchado comentarios, los he visto escritos, de decir, alguna vez que decían de que ahora la iglesia en este tiempo ha ayudado mucho, ha comprado respiradores para personas, ha ayudado a los de eso. Entonces el comentario así bien fariseo. La iglesia se volvió asistencialista, pero no hace lo que tiene que hacer, refiriéndose a que no está celebrando los sacramentos para el pueblo. Porque eso es lo que al final quieren decir. Pues es que la iglesia desde el inicio, y por eso es que tenemos que verlo, ha hecho las dos cosas. Se reunían para la fracción del pan, pero también ellos eran solidarios, los unos con los otros. Y hoy queremos rezar mucho, pero olvidarnos de las necesidades de nuestros hermanos. Vivimos lamentándonos, Dios mío, nunca pensé en esta situación, 2 meses sin comulgar, 2 meses sin confesarme, nunca va a misa todos los días y ahora sí quiere ir a misa todos los días. Se confiesa cada 3 años y ahora sí suspira por la confesión que no tiene.
Y ahí sí criticamos por las ayudas que entonces materiales la iglesia hace. ¿Será que estamos viviendo realmente el Evangelio? O como Jesús está hablando con Nicodemo, estamos colocando en cosas muy terrenas las que son celestiales. No estamos comprendiendo los que nos decimos maestros, realmente qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Y eso sucede. Tenemos una terquedad, tenemos una testarudez, tenemos una mente tan cerrada a lo que ya creemos que sabemos que es la voluntad de Dios, que a Dios mismo no lo escuchamos. Que le cerramos la puerta del entendimiento, del corazón al mismo Dios. ¿Y basados en qué? En lo que ya sabemos de Dios. Porque Nicodemo, que era maestro, sabía muchas cosas de Dios. Pero las cosas que sabía de Dios lo habían endurecido a las cosas de Dios. Recordemos al diablo en las tentaciones. Él le va a argumentar a Jesús de que tiene que comer y convertir esas piedras en panes, porque el Señor ha dicho de que no puede aguantar hambre, de que Él lo va a socorrer, de que puede tirarse de por allá arriba y que no va a sufrir ningún daño. Utiliza la misma palabra de Dios. A veces nosotros nos podemos volver como el diablo también. Utilizamos la palabra de Dios para lavarnos las manos. Y el conocimiento de Dios nos impide conocer a Dios, porque lo interpretamos a nuestra manera, para el mal y no para el bien. Porque lo interpretamos para el egoísmo, para lo que no fue hecho, porque nunca el Señor ha sido ni ha querido el egoísmo, sino que el Señor quiere de que tengamos siempre en primer lugar a nuestros hermanos. Por eso los dos textos se complementan perfectamente. De cómo yo no puedo no comprender a Dios. Puedo cerrarme a lo que el Señor me quiere decir, porque sé mucho de Dios. Y entonces nosotros que hemos estudiado la teología, que hemos leído las Sagradas Escrituras, que nos creemos maestros, podemos cerrarnos a la voluntad de Dios, que siempre va regida por el amor, por la misericordia, por el llevar las cosas siempre hacia arriba. Pero nos gustan las teologías más terrenas, donde dice de que todo eso que dice ahí, eso es mentiras. Usted es un viejito, una viejita piadosa, rezandera, pero todavía va a morir engañada creyendo de que eso es verdad. Así le matamos la fe al pueblo de Dios, de la cual después Dios nos va a pedir cuenta. Y nos sentimos así de pecho afuera, diciéndole, no es que yo le quité pues toda esa cantidad de bobadas a este mundo de viejas que viene aquí a rezar. ¿Será que eso es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Será que ese es el tipo de interpretación que nosotros vamos a hacer de Dios, de su palabra, de la iglesia? Una iglesia sin Dios. Una iglesia de un Dios extremadamente humano, pero nada divino. Esas fueron las herejías de los primeros siglos. Decirte que Jesús era hombre, ¿no? Pero divino, que digamos divino no era. Pues nosotros seguimos en esas herejías el día de hoy, haciendo demasiadamente humano a Jesús y nada de divino. Seguimos con esas herejías hasta el día de hoy. No vemos la trascendencia del Señor, que ha venido de arriba, que ha sido enviado por el Padre, que ha hecho las obras del Padre, pero nosotros no las vemos. Nos quedamos solamente en nuestra humanidad y en la humanidad de Jesús, pero no vemos en ese hombre la divinidad. Aquella que Tomás llegó a decirle después de
poderlo tocar en su humanidad, pudo ver la divinidad. Señor mío y Dios mío. Lo que hizo Marta, la hermana de Lázaro, la que vivía ocupada haciendo muchas cosas, reconoció también en él a Dios y un Dios capaz de resucitar a un muerto. Aquellos hombres enfermos, ciegos y todos los demás que vieron en Jesús a aquel esperado, al Hijo de David, que era capaz de hacerlo. Jesús le pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, yo creo. ¿Qué quiere que haga yo por ti? Señor, que vea. Nadie puede dar la vista a otro hombre, pero Dios lo puede hacer. Entonces lo reconocieron como Dios. De eso es que nos habla el Evangelio, de todos los que reconocieron a Jesús como Dios. Se dejaron transformar por él. Recibieron la salud física, sí, pero sobre todo recibieron la salud del alma, la liberación de pensar de que todo está solamente en este mundo. Dejemos nosotros también conducir por el Espíritu. Renazcamos del agua y del Espíritu para poderle creer a Dios que es Dios. Miren que no es solamente un hombre. Dejemos de interpretar la Escritura tan humanamente, tan terrestre, tan mundanamente. Y descubramos a Dios, que se nos manifiesta y que nos está diciendo que está vivo, que sigue obrando los signos y prodigios en todos los tiempos. Y que es el mismo que también nos muestra una vida nueva y diferente. Si lo viéramos así, no concordáramos con tantas aberraciones que hoy en el mundo hay. Y no usáramos la palabra de Dios para eso, porque ya la palabra de Dios, entonces le quitamos un poquito por aquí y para allá, para que sea asequible a todas las cosas horribles que a nosotros nos pasan por la mente. Dejemos a Dios ser Dios y no hagamos un Dios a nuestra medida, a nuestro amaño, a nuestro antojo, a la medida de nuestras pasiones, porque así es como lo queremos ver. De eso es que está hablando Jesús con Nicodemo y le dice que hay que nacer de nuevo y dejarnos llevar por el Espíritu que nos lleva siempre a por el camino de Dios, no por el nuestro. Y por eso ese camino de Dios es siempre diferente, nuevo, incomprensible, pero es el camino de la felicidad, es el camino de la paz, es el camino que nos lleva al cielo. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida lo ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida lo ofrezco, mi Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ya no es pan y vino, ahora que es tu cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor
dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta. Comunión espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarles para que puedan sus hijos también consagrarse al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. A partir de hoy ahí aparecerá por este medio donde nos estamos viendo, donde ustedes participan de la Santa Misa, la consagración para niños, porque es una manera de encomendarlos a la Santísima Virgen María. Es algo que nosotros podemos hacer por ellos para preservarlos del mal, para que puedan crecer en la virtud, para que puedan crecer en la gracia, infundirles desde niños el amor a Dios, el amor a la Santísima Virgen María, y con toda seguridad que el Señor, a través de nuestra Madre, los preservará de todos los males que hoy en este mundo pueden dañar su alma, pueden opacar la fe, pueden desviarlo del camino de Dios. Entonces les invito para que, aprovechando también que están en casa y que ustedes, padres, están cerca de ellos, puedan dedicarle ese tiempo también a sus hijos para ayudarlos a consagrarse al Inmaculado Corazón de María. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios.